Un gran saludo a todos ustedes. Hoy estamos con un nuevo video que trata sobre precisamente la gestión del riesgo. Entonces vamos a ver qué es la gestión del riesgo y vamos a desarrollar algunos aspectos acerca de la gestión del riesgo, alguna aplicación de la gestión del riesgo, algo que tiene que ver con una herramienta muy importante dentro de esta gestión del riesgo, que precisamente es los denominados sistemas de información geográfica. Ahora vamos a ver qué es eso. Y por último vamos a tocar algo que está de actualidad, está de moda, que son las inteligencias artificiales en la gestión del riesgo. Entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca de esa gestión del riesgo. Para entender un poco acerca de qué es esta gestión del riesgo, tenemos que conocer unas definiciones que son muy importantes y que a veces muchos de nosotros nos confundimos en estas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la amenaza? Hay muchísimas definiciones acerca de la amenaza. Pero podríamos decir, una de las definiciones que más me gustan a mí es que la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso en un espacio y en un tiempo determinado, en un espacio geográfico que se lleva a cabo esa amenaza, ¿sí? Y en un tiempo, no es lo mismo un tiempo hace 5.000 años atrás o 5.000 años adelante, sino en este momento para que se lleve a cabo esa amenaza, ¿verdad? El segundo elemento que debemos conocer es lo que se denomina vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Cuando hablamos de vulnerabilidad ya estamos hablando de una cosa bien importante. Y cuando analizamos la vulnerabilidad, tenemos que hacer un análisis de los elementos expuestos ante esa amenaza. ¿Y cuáles son esos elementos expuestos a esa amenaza? Pues son de muchas características. Por ejemplo, de aspecto social, ¿sí? Y dentro del aspecto social, por ejemplo, está el ser humano, y dentro del ser humano, la vulnerabilidad, o sea, la debilidad. No nos olvidemos que entonces la vulnerabilidad es la debilidad de esos elementos ante esa amenaza. Entonces, por ejemplo, en los seres humanos son más vulnerables ¿quiénes? Pues los niños y los ancianos son más débiles, ¿verdad? Son más vulnerables, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a los cultivos, en un video próximo les voy a traer una charla sobre la vulnerabilidad, o sea, la debilidad de los cultivos ante caída de ceniza. ¿Qué cultivos fueron más débiles ante esa caída de ceniza? Entonces, para hacer los análisis de vulnerabilidad tenemos que determinar dónde se encuentran ubicados esos elementos sociales, como decíamos anteriormente, dónde está la población, de infraestructura, es decir, los caminos, los puentes, las escuelas, los acueductos, que son muy importantes ante esa amenaza, ¿sí? Pero hay aquí algo bien importante, y es que esos elementos, para poderlos llevar a una cartografía, que en últimas es lo que vamos a hacer, tienen que estar georreferenciados. ¿Y qué es georreferenciados? Más adelante voy a darles unas definiciones de eso, pero georreferenciados, ustedes de pronto ya lo han escuchado, y georreferenciados quiere decir que estén todos ajustados a unos sistemas de coordenadas geográficas, ¿sí? O sea, latitud, longitud o coordenadas planas o etcétera. Existen unos aparaticos hoy en día que se llaman GPS, que me permiten a mí o a las personas determinar la posición exacta de cada punto de la superficie de la Tierra. Anteriormente era muy complicado porque teníamos que hacer observaciones astronómicas para poder determinar un punto sobre la superficie de la Tierra.
vamos un día de estos a hablar sobre ese caso de las posiciones por métodos astronómicos. Entonces, la vulnerabilidad es la debilidad de los elementos expuestos ante esa amenaza. Entonces, las amenazas son de muchos tipos, como vamos a ver. Y luego viene el riesgo. El riesgo ya es el producto o el cruce de esa amenaza con la vulnerabilidad. Es el cruce, y para eso tenemos que utilizar unas herramientas que son muy poderosas. Que les traigo aquí a ustedes que las con la vulnerabilidad. Es el cruce, y para eso tenemos que utilizar unas herramientas que son muy poderosas para poder hacer ese cruce. Estas definiciones que son muy importantes para poder hacer los estudios, los análisis de riesgo. Entonces tenemos aquí que les traigo aquí a ustedes que una de las principales amenazas son los volcanes, por ejemplo, que yo conozco un poco acerca de esto. Otro caso que me parece interesante y que conozco también y que está de moda y que no hay muchos estudios sobre la gestión de riesgos en asteroides, por ejemplo. Hace poco se decía que iba a impactar un asteroide sobre la superficie de la Tierra, pero parece que este asteroide no lo impactará. Ya hay personas que dicen que va a impactar es en la Luna. Bueno, vamos a ver qué sucede con este asteroide, pero también debemos profundizar, y yo estoy haciendo ya estudios sobre cómo aplicar esta gestión del riesgo con asteroides. Es un poco más complicado, pero hay que hacerlo. También, por ejemplo, las amenazas naturales desde el punto de vista antrópicas, es decir, las que son producidas por el hombre. Por ejemplo, los virus. Ya tuvimos una pandemia hace poquito que desafortunadamente nos afectó muchísimo a muchas personas. Perdimos muchos amigos en esta pandemia. También de tipo antrópico tenemos las guerras, ¿sí? Son de tipo antrópico, son producidas por el hombre. Y también tenemos otras que hoy en día nos están amenazando, que es, por ejemplo, las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y tenemos que controlar o estar pendientes de estas inteligencias artificiales. Imagínense una inteligencia fuera de control. Un día de estos vamos a hablar un poco más acerca de estas inteligencias artificiales cuando se salen de control, pero también esa es una amenaza de una inteligencia mal manejada, una inteligencia artificial. También tenemos terremotos, ¿sí? Tenemos aquí en nuestras regiones muchos sismos que a veces nos asustan. Hace poco en Birmania hubo un terremoto muy difícil, muy complicado, que hubo mucha destrucción. Los huracanes, también hay tormentas tropicales con vientos muy fuertes de lluvias que son destructivas. Incendios forestales, cada vez debido al cambio climático hay muchos incendios forestales en todo nuestro planeta. Se está complicando mucho más esta situación por el calentamiento global. Las inundaciones, que son los desbordamientos de los cuerpos de agua que pueden arrasar infraestructura, hogares, etc. Entonces las amenazas son de mucha clase y cada región tiene unas diferentes amenazas. Y a veces en una sola región hay muchas clases de amenazas. Tenemos que aprender a conocer estas amenazas para poder estudiar estas amenazas. Entonces habíamos hablado lo que era la amenaza, como la probabilidad de ocurrencia de un evento. Tenemos la vulnerabilidad, o sea, la debilidad de esos elementos expuestos a esa amenaza, esos eventos. Y tenemos algo que se llama el riesgo. El riesgo se dice que es el riesgo que es el producto de esa amenaza por la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de esos eventos por la debilidad de esos elementos. Esos elementos expuestos, habíamos dicho, que deben estar
perfectamente georreferenciados. Para entender un poco más estos conceptos, les traigo aquí unas imágenes, ¿sí? Que hay unos factores de riesgo, unas amenazas de riesgo, esos factores de riesgo. Entonces tenemos, como vemos en esa gráfica a la izquierda, tenemos un rico sancocho en donde están la yuca, está el plátano, está la carne, y una gran cantidad de elementos para hacer este sancocho, ¿sí? En donde está en una olla de barro, y está confinada esa olla de barro, que digamos que es la parte social que envuelve a esas amenazas. Sí, se están preparando esas amenazas, y dentro de esas amenazas los elementos, cada amenaza tiene unos elementos. Por decirles algo, las amenazas volcánicas tienen flujos de lava, flujos piroclásticos, ondas de choque, los lahares, la caída de ceniza, ¿sí? Cada amenaza tiene unos elementos que están confinados en esa región, que en ese caso sería esa olla, y que hay un fuego que está calentando a esas amenazas para que se activen. Y aquí en el centro tenemos a una señora que está colocando, digamos, unos ingredientes preparando para ese sancocho o esa sopa, ese sancocho. Esos ingredientes, ella es experta en eso, experta en darle el toque a ese sancocho, y vemos como por ejemplo le está colocando sal, pimienta, ajo, etcétera. Y digamos, desde el punto de vista de gestión de riesgo, ¿qué es? Son los escenarios de riesgo. Entonces hay personas expertas en hacer estos escenarios de riesgo. ¿Qué pasaría si yo agrego un poquito más de sal, agrego un poquito más de pimienta a esa gran cantidad de amenazas que están en esa olla y a esos eventos que están dentro de esa olla? ¿Qué pasaría si yo le coloco más un ingrediente o menos otro ingrediente? Eso se llaman unos escenarios de riesgo, que tienen que ver también con los modelos de simulación de los escenarios de riesgo. Un modelo es una cantidad de variables que tratan de representar el mundo real. Bueno, y en el punto, y en la gráfica derecha tenemos una persona que se detuvo su auto, y al fondo tenemos una caída de piedra, o de rocas, mejor, de rocas, una caída de rocas, y él se detiene y hay un letrero que dice ahí, ojo, no vaya a pasar, ojo, hay una caída de rocas. Él se detiene, mira a las rocas, su carro es muy vulnerable, es muy débil, ¿sí? Es muy débil, y él acepta o seguir y aceptar ese riesgo, o parar y regresarse o no pasar. A eso, dentro de la gestión del riesgo, se denomina riesgo aceptable. Él está aceptando ese riesgo. Si él pasa, le cae una roca, entonces puede convertirse en un desastre. Esa es otra definición. Puede convertirse en un desastre para él y para su familia y para la comunidad. ¿Qué pasaría entonces si en lugar de ese auto, que lo vemos que es muy vulnerable, él pasa en un tanque de guerra? Pues realmente la vulnerabilidad disminuye, porque el tanque de guerra es mucho más resistente que ese auto, ¿verdad? Bueno, entonces ya entramos en algo que les había comentado anteriormente, que es cuáles son esas herramientas poderosas que habíamos hablado anteriormente para analizar esa gestión del riesgo. Entonces aquí interviene una herramienta que se llama los sistemas de información geográfica, que todo esto tiene que ver con algo que se llama la geomática, o sea, todas las herramientas para hacer estos análisis de la superficie y del riesgo, de la superficie de la Tierra y del riesgo. Entonces la geomática tiene que ver con sensores remotos, o sea, con imágenes de satélite, tiene que ver con sistemas de posicionamiento por satélite como GPS, que hemos hablado,
tiene que ver con fotogrametría y la fotointerpretación con fotografías aéreas, con las bases de datos, con información, con IA, o sea, con inteligencia artificial, tiene que ver con muchísimas cosas, la geomática. Pero dentro de esas muchísimas cosas, los sistemas de información geográfica hoy en día juegan un papel muy importante. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es eso de los sistemas de información. Si ustedes entran a Google y le preguntan a Google, bueno, ¿y qué es un sistema de información geográfica? ¿Qué es un SIG? Conocidos como SIG. Él le va a sacar una gran cantidad de definiciones acerca de los sistemas de información. Aquí solamente les traigo a ustedes unas 2 definiciones que me parecieron importantes. Dice, un SIG es una herramienta usada para analizar y modelar, ¿sí?, datos y eventos que ocurren en nuestro planeta y producir mapas. Esta definición me parece interesante porque un sistema de información se diferencia mucho de los sistemas como de elaborar cartografía digital como AutoCAD. AutoCAD solamente es un buen digitalizador, sirve para digitar mapas, para digitar mapas muy utilizados por los arquitectos. En cambio, un sistema de información geográfica me permite a mí analizar y realizar modelos. ¿Recuerdan anteriormente como hablábamos de la señora que en el sancocho de la sopa estaba colocando esos ingredientes? Ella estaba realizando, son modelos. Ella tiene ya en su concepción, en su conocimiento, ya tiene unos elementos o unos ingredientes que van a hacer que esa sopa, ese sancocho va a estar muy rico. Entonces ella ya ha analizado esos elementos, pero además ella hace unos escenarios, es decir, que hace unos modelos, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí realizar un sistema de información geográfica y hacer mapas, es decir, hacer cartografía. Y me permiten a mí los sistemas de información hacerle preguntas a sus bases de datos y él me responde solo con mapas. Si a ustedes les interesan estos temas, más allá podemos hacer un video hablando un poco más profundo acerca de los sistemas de información geográfica y cómo funcionan. Bueno, otra definición que me parece interesante es la segunda que ustedes ven aquí, que dice que los SIG forman parte de los sistemas de información computarizados. Es decir, que ahora la cartografía ya no era como antes, que era en papel, que manejábamos el mapa en papel y en vidrios que tenemos, o en mesas de luz, que tenemos que colocarlos para superponer capas de mapas. Ya no lo hacemos así, ahora lo hacemos ya es en un computador con cartografía digital y algo que hablábamos anteriormente es con información georreferenciada, es decir, todo ajustado a a coordenadas geográficas de cualquier clase, pero tiene que estar georreferenciada a esas coordenadas, porque de lo contrario, esa información que no está georreferenciada realmente no existe, no está ocupando un espacio geográfico a ningún lado. Y algo importante es de que todos los eventos y todas las cosas que existen en el mundo tienen ocupan un lugar en el espacio. Se dice que más del 80% de todos los eventos y todas las actividades que existen en el planeta tienen una georreferenciación. Bueno, entonces, esta belleza de los sistemas de información geográfica, ¿de qué está compuesta, no? ¿Qué es lo que tiene estos sistemas de información geográfica? Por un lado, tiene algo que se llama el software, o sea, los computadores. Entonces, para manejar los sistemas de información geográfica, no es cualquier computador, son computadores de buena capacidad, que puedan manejar información de buena capacidad, estaciones de trabajo para facilitar el trabajo, ¿sí? Digamos, ese es el software, ¿de verdad? Pero también los computadores deben tener una capacidad muy grande, ¿no? Y el software, cuando yo me refiero al software, ¿qué software es el que se utiliza? Por ejemplo, yo utilizo mucho ArcGIS-Map. ArcGIS-Map es un sistema muy poderoso, sistema de información geográfica,
pero es un sistema de pago, o sea, hay que pagar para manejar ese sistema de información geográfica. Esto no quiere decir que existan sistemas de información gratuitos como QGIS, por ejemplo. QGIS es un gran sistema de información geográfica que me permite hacer análisis, modelos, muy parecido a GISMAP, pero gratuito. Entonces, eso lo pueden conseguir ustedes en Google, lo descargan y pueden empezar a trabajar en sus computadores, sus mapas. Otra parte importante de los sistemas de información geográfica en la gestión del riesgo son los datos. Por lo general, hay que tomar datos oficiales. ¿De dónde? De las entidades oficiales donde se generen estos mapas. Estas capas, digamos, de información de la cartografía. No podemos utilizar información de cualquier sitio, de cualquier lado, porque si nosotros al sistema de información geográfica, a esta herramienta, le metemos información no verídica, como dicen, basura, pues nos va a sacar basura cuando hagamos los análisis. Es decir, que la información debe ser oficial y de entidades dedicadas a esa clase de información. Por ejemplo, hay entidades solamente del Estado dedicadas a la cartografía a diferentes escalas. Ellas utilizan o dan esa información a diferentes escalas, o sea, escalas detalladas, por ejemplo, semidetalladas como escala 1/25.000, o más generales como los 100.000, o muy detallada como escalas 1.000, que ya digamos es a nivel de predios, para poder hacer análisis de predios. Eso es lo que maneja la cartografía. También hay información, digamos, del IDEAN, o sea, de entidades que manejan la meteorología, el clima, etc. Pero siempre hay que utilizar datos, cartografía de estas entidades. Y en el análisis, como vemos allí, tenemos que hacer un pequeño análisis en la gestión del riesgo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a cruzar? ¿Qué capas georreferenciadas? No se olviden, georreferenciadas las que vamos a utilizar. Si vamos a hacer amenazas, por ejemplo, de tipo volcánico, y dentro del tipo volcánico vamos a hacer un análisis de los cultivos, por ejemplo, ante caída de ceniza. ¿Qué capas son las que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a necesitar, por ejemplo, usos del suelo, ¿sí? Cobertura vegetal, etcétera. O sea, ¿qué capas son las que vamos a necesitar? De eso vamos a hacer un video más adelante, hablando un poco sobre la vulnerabilidad agrícola ante caída de cenizas volcánicas. Entonces, ya tenemos todo eso, pero lo más importante de un sistema de esta herramienta tan poderosa son las personas, como vemos allí. No es solamente una persona que maneja GIS o el sistema de información, sino debe haber un grupo de personas que hacen parte de este grupo de los sistemas de información geográfica. Y estos grupos deben ser no tanto, o sea, sí multidisciplinarios, de muchas disciplinas de acuerdo al trabajo que vaya a hacer, pero además yo pienso que deben ser transdisciplinarios. ¿Y cuál es la diferencia entre multidisciplinarios y transdisciplinarios? Lo que pasa es que cuando hay un grupo multidisciplinario, cada uno entrega su trabajo y se va. El de suelos hace su trabajo, entrega su trabajo, los mapas y se va. El de suelos lo mismo, el de catastro, por ejemplo, tan de moda con el catastro multipropósito, hace su trabajo y se va. Cada uno hace su trabajo y se va. Pero no entrega, no hay digamos, un grupo que me permita sacar unos análisis en conjunto. A eso yo llamo un grupo transdisciplinario, es decir, que cada uno entrega su trabajo, pero en conjunto alimenta ese sistema de información geográfica con unas variables, por ejemplo, para sacar un producto final, que es lo que mirábamos con la señora
que estaba haciendo su sancocho, ella saca unos modelos con base a una cantidad de amenazas, una cantidad de herramientas que hay allí, y una cantidad de profesionales para sacar un buen producto. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen, una imagen que, bueno, aquí tenemos cuál es el proceso de un sistema de información. Yo puedo, digamos, incluir a un computador, a una estación de trabajo, material o cartografía escaneada, o también, ya ha pasado mucho de moda las mesas digitalizadoras. Ahora, si yo tengo que digitalizar algo, lo hago directamente en pantalla. Ahí dice bases de datos, pero entonces lo que habíamos hablado con ustedes es que las bases de datos deben ser, ojalá, datos oficiales, o si falta alguna información, tengo que hacer trabajo de campo. Tengo que ir a hacer trabajo de campo, ayudado con también otras herramientas, como son los GPS, como son las imágenes de satélite, etcétera, etcétera. Ya al lado derecho ya tenemos los productos que salen de ese sistema de información, como son los mapas, y apoyados por las imágenes Landsat, y también hay algunas estadísticas. Y al final vemos qué también podemos obtener. Tenemos unos archivos, por ejemplo, de salida, como por ejemplo, nosotros conocemos muy bien Excel, conocemos muy bien a Word, etcétera, pero acá, por ejemplo, en los sistemas de información se conocen mucho los shapes. Los shapes, digamos, son la cartografía que manejan, digamos, son los archivos que manejan los sistemas de información geográfica. También se manejan los que se llaman las coberturas, archivos E00, bueno, pero esto es ya, digamos, algo muy puntual de los sistemas de información geográfica. Y también a la derecha, al final, vemos algo que se utiliza mucho, que son los modelos de sombras. Estos modelos de sombras son realizados por los sistemas de información geográfica en forma muy fácil, en forma automática, y estos modelos de sombras me permiten realizar muchas cosas bien interesantes. Si hacemos el video de sistemas de información, hablaremos un poco más sobre estos modelos de sombras, pero no nos olvidemos que este modelo de sombras, digamos, es como una especie de relieve que se ha hecho con base a curvas de nivel, con curvas de nivel o bases de datos con altura. Es decir, cada celda, que se llama raster, tiene tres cosas: X, Y, que son las georreferenciación, y Z, que es la altura. Con esto podemos hacer un modelo de sombras en forma automática y muy fácil en un sistema de información geográfica. Esto lo voy a pasar muy rápido porque son las proyecciones que se utilizaban anteriormente para la cartografía. Es decir, nosotros sabemos que nuestro planeta es una esfera, inclusive no es ni una esfera, es un elipsoide, que eso ya lo habla la geodesia. La geodesia ya habla sobre los elipsoides. La Tierra es achatada y está girando alrededor de su semieje menor. Pero bueno, aquí tengo una esfera, dentro de la cartografía una esfera, y digamos que es muy complicado manejar la esfera para hacer un mapa. Es decir, para desdoblar esa esfera en un plano, en un mapa, desdoblarlo en un mapa es muy difícil. Y se utilizan unas proyecciones. Estas proyecciones son de tipo azimutal, como la vemos la primera, cónica, cilíndrica, etc. ¿Y quién hace todo este trabajo? Pues las entidades encargadas de esto, por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Y se utilizaba esa proyección que se la ve abajo, que se llama proyección cilíndrica transversal. ¿Sí? O sea, un cilindro transversal a la Tierra. ¿Para qué? Para pasar la información de esa esfera al cilindro, y ese cilindro, si es una figura geométrica, que yo la puedo desdoblar. Esos procedimientos son de cartografía y de geodesia para poder pasar esa información. Hoy en día, y esto tiene que ver mucho con las coordenadas, bueno, aquí no tengo lo de las coordenadas, pero tiene que ver mucho con las coordenadas. Hoy en día ya nos está hablando sobre las coordenadas magnasilvas, por ejemplo, sino ya se está utilizando. Aquí en Colombia
algo que se llama las proyecciones de origen único, porque había un problema porque teníamos 3 o 4 puntos o 5 puntos de cambio con nuestra cartografía en el territorio colombiano. Entonces teníamos problemas con la cartografía, que había superposición de planos, de coordenadas, una cantidad muy complicada. Hoy en día, y también con la utilización de GPS, hoy en día tenemos algo que se llama la proyección única, una proyección, unas coordenadas únicas que obvian todo este proceso. Entonces, ya vimos un poquito acerca de esto. Bueno, y un sistema de coordenadas que son globales para todo el planeta. Si ustedes ya se quieren involucrar en todo esto de coordenadas, se llama WGC84, que son coordenadas para todo el planeta, ¿sí? Y se manejan en todo lado. O sea, si yo voy a hacer un trabajo, yo utilizaría WGC84 para poder después pasar de un sistema a otro muy fácilmente. Y el mundo real, como vemos esa diapositiva, el mundo real está formado, a la mano derecha vemos un mundo real, de donde está conformado por una gran cantidad de capas. Entonces, capas, tenemos ahí unos puntos de la 1, 2, 3, esos puntos pueden ser postes, pueden ser árboles, ¿sí? Cada punto de esos tiene una coordenada geográfica, ¿sí? Esa es una capa que yo voy a utilizar para mi modelo. Abajo tengo unas vías y en la parte de abajo tengo, por ejemplo, unos polígonos que pueden ser los usos del suelo, pueden ser la geología, muchas cosas. Y tenemos otras aplicaciones de los SIC que hablamos anteriormente, son, por ejemplo, los modelos de elevación del terreno o los mapas de sombras. Yo voy a pasar muy rápido porque si hacemos un video sobre sistemas de información, vamos a hablar muy profundamente de esto. Ahí tengo, por ejemplo, del lado izquierdo, un modelo de elevación, un DEM, por ejemplo, un modelo de elevación, que son píxeles. Si yo hago zoom, 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 voy a tener X, Y, Z, y el producto es un mapa de sombras, en donde vamos a ver ahí el volcán Galeras, ¿sí? Donde vamos a ver las lagunas, como la laguna del Guamoés, etc. Un mapa de sombras muy utilizado para muchas cosas. Y algo de las aplicaciones del SIG, por ejemplo, en volcanes, son las estaciones. Yo puedo colocar en ese modelo de sombra las estaciones georreferenciadas con convenciones de muchas cosas. Por ejemplo, los sismómetros, que están en rojo, que son unos círculos, los de banda ancha, otras clases de sismómetros que se llaman corto periodo, los GNSS, que son estaciones donde se mide la deformación, por ejemplo, las fumarolas, las termocuplas. Bueno, son cuestiones de las personas que les interese ya esto, pueden meterse, digamos así, en las páginas del Servicio Geológico Colombiano, por ejemplo, y hacer un análisis de qué son todas estas cosas. Yo los traigo como algún ejemplo de cómo podríamos utilizar los sistemas de información, y son utilizados como para llevar el control de las estaciones de vigilancia volcánica con los volcanes, ¿no? Entonces, cada una de estas estaciones, en tiempo real y por vía telemétrica, dan información a un centro en donde está el observatorio, y ese observatorio monitorea en tiempo real, sin ir a campo, sino a mantenimiento, dan esa información de cada una de las estaciones. Es decir, es como un médico que cuando uno va donde el médico le dice, el médico le toma la presión, le toma la sangre, le toma el colesterol, le toma una gran cantidad de información para ver cómo está uno. Es lo mismo acá en las estaciones. Entonces hay sismómetros, hay GNSS, hay inclinómetros, hay muchas cosas, ¿sí? Hay aparatos para medir el CO2, meteorológicas, una gran cantidad de estaciones para los expertos y los científicos tratar de determinar, bueno, en este volcán entonces, cómo está. No nos olvidemos que esto también lo podemos hacer para cualquier otra amenaza. Por ejemplo, para amenazas para huracanes, para asteroides, que vamos a hablar luego en otro video, podríamos hablar sobre eso.
Entonces, las aplicaciones, por lo general, la persona va a campo, toma la información y hay unas aplicaciones, un aplicativo donde esa información la sube en ese aplicativo, que ese aplicativo genera unas tablas y esas tablas genera unas estaciones, como las mirábamos anteriormente, y con eso se generan información, se generan archivos, digamos, o sea, mapas para dos cosas importantísimas. Una de ellas es para los informes científicos, los informes de mes, los informes semanales, son dos mapas. Y también otra información que va a las páginas web. Estas páginas web donde todas las personas entran y miran dónde están las estaciones, cómo están funcionando, si aumentaron las estaciones, si disminuyeron las estaciones, si se movieron esas estaciones, etc. Otra aplicación interesante son las isópacas. Las isópacas, digamos que son esas líneas que ustedes ven en verde, son líneas de caída de ceniza. Tienen que ver con la caída de ceniza y hasta dónde cayó la ceniza, ¿verdad? Entonces, cuando hay una erupción, por ejemplo, este tipo de volcánico, en este caso de tipo volcánico, salen personas a campo con un GPS y miden cuánto espesor cayó de esa ceniza y toman datos de GPS. ¿Por qué GPS? Para ubicar ese sitio. La cantidad de ceniza que cayó en milímetros, por ejemplo, ahí 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ¿cuántos milímetros cayeron? Te toman un dato de GPS y luego con eso, en trabajo de oficina, se determina esas curvas que se llaman isópacas. Y con esas curvas de isópacas se puede determinar la cantidad de ceniza que cayó o el volumen en metros cúbicos de cuánto volumen cayó en esa erupción. Otra aplicación es esta, cuando por ejemplo una persona va a campo y quiere colocar una estación de cualquier cosa sísmica o de banda ancha o cualquier estación, esta persona va a campo y por radio comunica con las personas que están manejando los sistemas de información geográfica, que les dé información en tiempo real. Es decir, él está allá en el campo a 4.000 metros, 4.200 metros, y se comunica con la persona que está en la oficina. La persona que está en campo quiere colocar una estación, pero tiene que mirar si esa estación es visible desde el observatorio. Si es visible, por eso hay un perfil allí, vemos un perfil que sí es visible esa estación, entonces, porque la estación debe ser visible entre el punto donde está el observador, donde está en el campo, y el observatorio, porque si no hay interrupción en la transmisión de esa información vía telemétrica. Entonces, es muy importante esto, y además, para determinar la dirección, porque si usted allá en el campo no sabe dónde está, entonces hay que determinar el rumbo, hay que determinar el azimut para colocar perfectamente la estación. Estas otras aplicaciones muy interesantes de los sistemas de información geográfica que tienen que ver con las estaciones. Otra aplicación que ya tiene que ver es con la población que está siendo amenazada por un evento. Aquí, por ejemplo, yo tengo una población, la población que está amenazada por unos eventos volcánicos, ¿sí? Entonces, hay entidades como el DANE en Colombia, por ejemplo, que tiene información de por kilómetro cuadrado, cuánta población hay en ese kilómetro cuadrado, cuántas viviendas están construidas, si no están construidas, cuántos niños, cuántas mujeres, etcétera. Ahí por cada kilómetro cuadrado hay una información. Si yo cruzo esa información que me da el DANE por cada kilómetro cuadrado, es decir, píxeles de un kilómetro cuadrado, y lo cruzo con los mapas de amenaza utilizando los sistemas de información geográfica, entonces lo que voy a lograr son los mapas que voy a estar logrando, los que estoy mirando al lado derecho. Y si yo sé, por ejemplo, que está en zona de amenaza alta, y tengo la información de cuántas personas por kilómetro cuadrado tengo, entonces lo que voy a lograr son unos análisis de cuántas personas están siendo amenazadas en zonas de amenaza alta, media o baja. Eso lo puedo llevar, como vemos al lado izquierdo, al lado izquierdo abajo, puedo determinar entonces el número de personas totales, por ejemplo,
que pueden estar amenazadas y las que están amenazadas, inclusive por eventos. Cuántas en flujo piroclástico, cuántas en lahares, cuántas en caída de ceniza, y esto también lo puedo aplicar para muchas otras amenazas. Otra de las aplicaciones de los sistemas de información que tiene que ver con la gestión de riesgos son los mapas de amenaza. Ahí vemos un mapa de amenaza que es digital, ya no es en papel. Claro que yo lo puedo plotear, lo puedo dar a las comunidades en forma análoga, es decir, en papel, yo lo puedo dar, pero ese mapa que está allí es en forma digital. Ahí están, lo que está en rojo es zona de amenaza alta, lo que aparece en naranja, que bueno, de pronto por la escala no sé, pero lo que está en naranja es zona de amenaza media, y lo amarillo está en zona de amenaza baja de un volcán. Lo mismo podría yo hacer con otras amenazas, como inundaciones, con caída de asteroides, que eso muy poco se ha estudiado, pero se puede hacer. Estoy estudiando ese caso de los asteroides. Se puede hacer utilizando estas metodologías para hacer con otra clase de amenazas. Y los sistemas de información geográfica, ¿cómo se los está utilizando hoy en día? Se los está utilizando esta inteligencia artificial. Hoy en día que está tan de moda la inteligencia artificial, los científicos de los observatorios vulcanológicos ya están trabajando en esta realidad ampliada, en esta realidad virtual, y utilizan algo también que se llama el metaverso y la Matrix. Yo no sé si podemos entrar un poquito acerca de esto. La inteligencia artificial, por ejemplo, cuando yo utilizo un sistema de información, en muchas ocasiones toca programar en Python para poder, es un sistema de programación para poder darle una instrucción al GISMAP, sistema de información. Era muy complicado hacer, programar en Python para decirle al GIS que haga, por ejemplo, para que me calcule un área determinada. La inteligencia artificial hoy en día solamente entro a ChatGPT, por ejemplo, y le digo, quiero calcular un área, hágame un código Python para calcular un área determinada. Ahí a la derecha vemos que me lo hizo, y simplemente coloco la capa de cartografía, le doy esa instrucción y él automáticamente me hace todo el trabajo. Como decíamos anteriormente, ahora la realidad ampliada ya se está utilizando en los observatorios vulcanológicos para hacer muchas cosas, ¿no? Para simular erupciones volcánicas en tiempo real, por ejemplo, para el mapeo y monitorización de flujos de lava, la exploración de la topografía volcánica. Esto yo le coloqué un prompt. Un prompt es una instrucción que se le da al sistema de ChatGPT, por ejemplo, y él me dice cómo puede utilizar la realidad ampliada en los volcanes. Yo le podría decir lo mismo a ChatGPT, que me diga cómo puedo utilizar la realidad ampliada en inundaciones o en incendios forestales o en muchas amenazas. Yo puedo hacer lo mismo, pero con otras amenazas. Y algo que es bien interesante es el metaverso que se está hablando hoy en día, ¿no? En el metaverso, por ejemplo, yo puedo utilizar el metaverso, es decir, un mundo virtual en donde pueden entrar muchos científicos para hablar de un tema específico, por ejemplo, sobre los incendios forestales. Entonces, yo estoy aquí, me coloco unos aparatos, un casco, una cantidad, y con un avatar me meto a ese mundo del metaverso, allá en un mundo virtual. Yo estoy sentado aquí, como estoy aquí, pero va a entrar a ese metaverso un científico de Estados Unidos, uno de Francia, uno de Inglaterra, y vamos dentro de ese metaverso, vamos a tratar de llegar a unas conclusiones acerca de esa amenaza en particular, y que tiene que ver con gestión del riesgo precisamente, ¿no? Entonces mire cómo la inteligencia artificial y todas estas cosas están metiéndose cada vez más en nuestra vida. Y la Matrix también. Bueno, aquí no me quiero meter mucho en la Matrix porque nos quedaríamos aquí hablando, pero la Matrix, ¿cómo podríamos utilizar la Matrix en la gestión del riesgo? Hay una película muy interesante que precisamente se llama Matrix,
que les sugiero que entren a esta película y vean cómo podríamos utilizar esta matriz, el metaverso, la realidad ampliada, la realidad virtual, son dos cosas diferentes, podríamos entrar para poderla utilizar en la gestión del riesgo. Y si a ustedes les gusta estos trabajos, yo tengo canales de YouTube que se llama Una Historia que Contar, pueden entrar, escanean ese código que ustedes lo tienen allí, y hay algo bien interesante que se llama la diferencia entre la comunicación científica y la información científica. Son dos cosas diferentes. La información científica viene de informática y no admite ambigüedades. Cuando yo hago un trabajo de investigación, tengo que ver con la información científica, no admite ambigüedades. Es decir, los formatos, el tipo de texto, las normas APA, son muy estrictas para poder llevar una investigación. En cambio, cuando yo hablo de comunicación científica, el morbo es muy importante. ¿Sí? Dentro de la información científica está destinada a un grupo de científicos que tocan ese tema, pero hay que llevarlo a dar a conocer a las personas mediante unas herramientas también, ¿no? Como es la radio, la televisión, etc. En cambio, la comunicación científica está destinada a las grandes masas, es decir, las masas son importantes. Por ejemplo, en las películas como Avatar, Armagedón y todos estos, la comunicación científica es muy importante, las masas son importantes. Y por eso es que uno mira que en esta comunicación científica destinada a las masas existen unos modos para acoger e involucrar a las personas. No les adelanto más, vayan a ese canal, vayan a mirar eso. Se llama Información Científica para las Élites y Comunicación Científica para las Grandes Masas. Hay otro que hoy en día se utilizan también los audiolibros. Por ejemplo, hay uno que está allí en mi canal que se llama Descubriendo Volcanes, que también se los recomiendo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá les guste este video. Este video tocó muchas cosas, pero tenía que hacerlo y me pareció muy interesante que empecemos a tocar esto de la gestión de riesgo, las herramientas con los temas de información geográfica y cómo la inteligencia artificial va a impactar en todo esto que tiene que ver con la gestión de riesgo. Bueno, entonces nos veremos en otro video y muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto.